Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Bueno, venimos con la película Thunderbolts, una película que se ha estrenado hace unas semanas, vamos tarde, pero como ya os he dicho en algún vídeo anterior, por cuestiones académico-laborales, pues a mí personalmente me ha sido imposible ir a ver la peli, pese a que el cámara ya la había visto. Entonces, en cuanto la vi, pues bueno, obviamente teníamos que hacer una videoreseña, porque al final no queremos abandonar todo lo que es el tema cine y series en el canal. Lo que pasa es que, pues la manera en que han llegado algunas películas, especialmente del universo Marvel, que es a cuentagotas, pues la verdad es que ha hecho que nos haya sido muy difícil. Tenemos pendiente todavía comentar Capitán América Brave New World, que cuando salga en Disney Plus la veremos y de una manera u otra la comentaremos. Pero bueno, la cuestión es que este Thunderbolts ha arrancado como muy bien, es como que he visto que la crítica general, pues de personas, vamos a decir, profesionales, ¿no? Una crítica más profesional y luego ya, pues, gente pues más amateur como nosotros, pues en líneas generales estoy viendo que, oye, pues como que está teniendo un impacto bastante positivo y yo creo que a Marvel eso le hacía muchísima falta porque aunque los Cuatro Fantásticos están llamados a ser pues ese buque insignia de la nueva fase, pues estos Thunderbolts han sido un poquito, para mi gusto, pues un poco de aire fresco y creo que ha quedado una película en líneas generales entretenida, que tiene sus cosas también, pero que, pues eso, hoy en Planeta Fríctico no queremos perder la oportunidad de poder comentarla, dar nuestra opinión y, bueno, hacer un poco, pues, lo que hacemos siempre, ¿no? Explicar lo que sí nos ha molado, lo que no, un poco nuestras impresiones, recordad, con spoilers. Así que no voy a hacer más larga esta introducción, no me voy a enrollar más, vamos allá con la crítica a Thunderbolts. Bueno, como hemos dicho, pues la película se ha estrenado en este mayo de 2025, una película dirigida por Jake Schrader, no sé si lo he pronunciado bien, si no, pues pido disculpas, donde vamos a tener pues un reparto pues la mar de variado, todos los personajes los conocíamos ya bien fuera de lo que es las pelis o de lo que han sido algunas series de Marvel, ¿no? Es el caso de, pues hemos tenido a la hermana ¿cómo se dice?, de la Viuda Negra, ¿no? A Yelena Belova, hemos tenido a Bucky, hemos tenido a la agente US, bueno, hemos tenido una serie de Taskmaster, Fantasma, el Guardián Rojo, ¿no? Hemos tenido una serie de personajes que, pues bueno, han aparecido a lo largo, como digo, de diversas películas y series, y entonces digamos que es un entorno conocido. El único personaje que vamos a tener diferente va a ser, pues bueno, ese Sentry, ese personaje, ¿no? Ese El Vigía, que yo creo que, pues bueno, un personaje a priori en lo que podría ser el universo Marvel, llamado a ser importante, un personaje que en lo que son los cómics es relativamente nuevo y que, pues bueno, podríamos un poco, yo cuando lo vi, ¿no? Lo podía equiparar un poco a ese tipo de personajes que pueden llegar a ser tan potentes, por hacer un símil, ¿no? Como Superman, ¿no? Porque desde luego en la película se demuestra que acaba siendo alguien muy importante. En líneas generales, antes de pasar a lo que más nos ha gustado, ¿no? Y a lo que no, sí que es cierto que estos team-ups que crea Marvel creo que le suelen funcionar muy bien, ¿no? Es decir, si una película no tiene excesivas pretensiones, puede llegar a funcionar muy bien con un grupo en el que vamos a tener un poco de todo. Ya sabéis que a mí particularmente el tema del humor pues muchas veces me cuesta, porque a veces me da la sensación de que es como muy forzado, que incluso os diré que me da hasta cierta vergüenza ajena, y aquí sí que es verdad que, aunque vamos a tener una serie de recursos, ¿no? Y de alivios cómicos, sobre todo, que vendrán por parte del Guardián Rojo, o incluso por el propio Robert Reynolds, el personaje que es Sentry, sí que es verdad bueno, en algún momento pues me sacó alguna carcajada y el hecho de pues que haya escenas un poco, vamos a decir, entre comillas, desternillantes, como el momento en el que, pues bueno, están en ese desierto y de repente aparece el Guardián Rojo con una limusina,
Pues bueno, ese tipo de situaciones me funcionaron muy bien con lo absurdo de la película, es decir, no es una película que puedas decir, oh, es que esto es algo tan serio como El Soldado de Invierno, no las estoy comparando, ¿no? Me refiero al tono, no. Esto va a ir un poco más en una dinámica más, vamos a decir, entre comillas, Guardianes de la Galaxia, aunque no acabará siendo exactamente esto. Y creo que funciona muy bien, creo que era muy necesario, creo que además a Marvel le hacía muchísima falta tener una película y unos personajes de estas características que, si bien es cierto, no van a ser la piedra angular de la nueva fase de Marvel, como teóricamente deberían ser los Cuatro Fantásticos, sí es cierto que vamos a tener un equipo que nos va a funcionar muy bien, que cuando tenga que intervenir, yo creo que lo va a hacer muy bien, sobre todo por cómo se está configurando todo, y luego, en cierta manera, vamos a ver los distintos equipos que se crean dentro de Marvel, luego cómo van a funcionar entre sí en caso de que tengan que participar en una película coral para entendernos al más puro estilo Infinity War o Endgame, ¿no? Vamos a ver cómo se podrían relacionar. Pero para mi gusto estamos empezando a olvidar, en cierta manera, entendedme, a lo que serían los Vengadores de toda la vida, es decir, los que llevamos pues más de una década, por así decirlo, entre comillas, adorando, y vamos a empezar ahora ya a darle paso, ¿no?, a la sangre nueva, a los personajes nuevos, estos personajes que por cronología van a tener que, pues a día de hoy, estar liderando lo que es el universo Marvel. Y vuelvo un poquito a la tesis del principio, creo que estos Thunderbolts, pues a modo, al más puro estilo Guardianes de la Galaxia, creo que lo pueden hacer muy bien. Bueno, vamos a lo que realmente sí nos ha molado, ¿no? Que es eso que más nos ha gustado de la película, y en líneas generales, lo que más se puede destacar es que la película se hace entretenida. Creo que hay dos partes, ¿no?, muy marcadas. Quizá la primera, esa introducción de presentación de los personajes, es una parte más planita, que yo ahí en el cine empecé a decir, ay, 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 a mí esto me parece que se me va a hacer un poco cuesta arriba, pero la cosa va mejorando a medida que van entrando los personajes y a medida que, en cierta manera, se van interconectando entre ellos. Y al final, el resultado es una película entretenida, primero, vamos a decir, por la aventura, pero luego, cuando vamos a llegar al gran enfrentamiento, ostras, ahí sí que va a adquirir una dimensión de decir, cuidado, que aquí veo pues cositas de, pues por ejemplo, Doctor Extraño en el multiverso de la locura, ¿no? Momentos en los que, pues bueno, cuando nos metemos dentro de la mente, dentro de la psique de Sentry, ostras, ahí la película adquiere unos tonos que están muy bien, incluso con toques de terror, ¿no? Toques un poquito más de suspense, de misterio, que creo que están muy bien, con el drama, y ahí creo que Yelena creo que se alza como la gran líder de estos Thunderbolts, pero que además dentro de la pantalla te lo crees, el carisma creo que hace que tenga que asumir ese liderazgo que a priori podríamos pensar que está para Bucky, pero que sin embargo funciona muy bien, y yo, para mí, es la gran líder de este equipo. Entonces, la película se hace amena a medida que van pasando las escenas. Ya os digo que para mí empieza como raro, como regulero, pero que luego, tal y como se enrevesa la trama, especialmente de la mano de la gran villana, que es Allegra de Fontaine, pues bueno, a mí eso me gusta cómo sitúan a los personajes, y es un equipo gracioso que obviamente el espectador sabe que van a llevarse bien y que van a poder desarrollar, o sea, al final se acabarán uniendo y por el poder de la amistad derrotarán al malo malísimo, o sea, eso está claro que va a ocurrir, pero aquí sí que es cierto que la manera de enfocar ese team up, esa manera de hacer que las relaciones entre los personajes funcionen, pues bueno, es un poco diferente a lo mejor a lo que podríamos haber visto otras veces, como por ejemplo los propios Vengadores o los Guardianes de la Galaxia, porque sí que es verdad que a mí me da la sensación, y esto lo comparto con el cámara, que quizá realmente al principio parece que no peguen entre ellos. O sea, el momento en el que están en la fortaleza Fantasma, Taskmaster, el agente y Yelena, y se empiezan a pelear entre ellos, y de repente aparece Reynolds, que todavía no sabemos exactamente quién es, pero que da mal rollo desde el principio. Ahí sí hay un momento que dices, ostras, es que estos no pegan ni con cola, o sea, va a ser muy difícil. De hecho, yo pensaba que a lo mejor uno de ellos acabaría como traicionándolos, ¿no? No exactamente de la manera en la que se desarrolla, en la que Sentry se alza
como ese nuevo, vamos a decir, héroe o antihéroe, que al final un poco es lo que son estos Thunderbolts, pero que para mi gusto funcionan muy bien. Entonces, ese equipo que queda final y sobre todo pues la nomenclatura nueva que les ha dado Marvel con esos nuevos Vengadores, que ahora comentaremos un poquito también esto, pues creo que funciona, ¿no? Y que creo que el desarrollo para ser una película bastante prototípica, pues oye, acaba muy bien, de ahí esa frescura, de ahí que sea un tono un poquito más canallita, tampoco se pasan mucho, ¿no? Y yo quizá sí le podría pedir a algunos personajes, pues eso, que tengan un toque pues un poquito más canallita, pero que funciona bien. Es más, la manera en la que el grupo se consolida, ¿no? Cuando superan esa depresión, porque al final es como que todos los personajes a nivel individual tienen un problema depresivo, ¿no? Y cómo lo superan, y la manera de expresarlo es entrando en la mente de Reynolds, en la mente de Sentry. Ostras, eso está muy bien, creo que está muy bien llevado, se hace entretenido, no se hace pesado, no es especialmente intenso, ¿no? Porque a veces es la fina línea que separa lo intenso de lo dramático es fina, ¿no? Entonces, creo que aquí eso funciona bien y entonces vemos cómo los personajes evolucionan psicológicamente, no son personajes planos, son personajes más bien tirando a redondos. Para mí, el personaje más plano es el Guardián Rojo y sin embargo sufre también una evolución y creo que es un personaje plano porque el protagonismo que le dan es ser ese alivio cómico, ¿no? Pero pese a ser el personaje más plano de todos, creo que funciona bien y también en cierta manera él supera ese periodo de depresión, ¿no? De ser un superhéroe venido a menos, pese a que él sigue creyendo que es el mejor de todos. Y en ese sentido, ahí quizá también hay que destacar al gran coprotagonista, que va a ser el Vigía, que va a ser ese Sentry, ese personaje de Reynolds, ¿no? Que es un personaje que ya vemos desde el principio que es extraño, que vemos desde el principio que puede hacer cosas muy chungas. A mí me recordó pues algunos de los mutantes, ¿no? Y me gustó encontrarme con un personaje así, pero es que lo que mola es cuando pelean contra ellos. De nuevo, una persona en un estado depresivo, una persona que, pues bueno, con un pasado turbulento, cómo consigue salir adelante pese a tener adicciones, a tener un pasado muy chungo, ¿no? Y cómo, pues bueno, se presenta voluntariamente a esos experimentos, le transforman en una especie de monstruo, vamos a decirlo mal, al más puro estilo Lobezno, y sin embargo, la resolución con respecto a ese personaje mola mucho. Es más, el gran enfrentamiento primero con lo que sería el vacío, ¿no? Que es esa parte oscura del Vigía, y la pelea contra el propio Vigía, a mí es que me parece espectacular. O sea, hay un momento que la película es donde digo que adquiere ese tono más terrorífico, más de suspense, más de problemas, ¿no? Y hay un momento que llegué a pensar, vamos a ver cómo se resuelve esto, porque lo veo muy, muy complicado y sin embargo creo que funciona genial. El cámara, a modo de apunte, ¿no? Porque siempre nos pasamos lo que nos ha parecido la película, dice que quiere el Funko del Vigía. Bueno, ya sabéis lo que dicen, ¿no? Ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, aunque yo creo que el Funko guapo sería el de el vacío, no el del Vigía, sino el del vacío, un Funko todo negro. O sea, y además, cómo consiguen esa tonalidad de negro en cámara, creo que queda espectacular. Y como digo, pues bueno, a lo largo de toda la peli, los diferentes momentos de acción, las diferentes sinergias, el cómo van intentando que todos los caracteres, todas las piezas del puzzle encajen. Cuando aparece Sebastian Stan como personaje, vamos a decir, potente, porque al final es el que procede del UCM, ¿no? Como al principio parece que están en dos niveles diferentes y como sin embargo luego acaban todos en un mismo tono, por así decirlo. Creo que eso está muy acertado, creo que en aspecto de guión lo han sabido unir y al final, pues como digo, y como piensa también el cámara, pues la película queda entretenida. Ahora bien, ¿qué es lo que más nos ha costado de la película o incluso lo que nos ha sacado de la misma o lo que no nos ha acabado de convencer? Bueno, en primer lugar, pues tenemos la Valentina Alegra de Fontaine, ¿no? Es un personaje que es muy maquiavélico y que sin embargo se va de rositas, es que nunca acabas de creértela. No entiendo cómo el Vigía no puede atacarla frontalmente, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es un personaje que ya la vimos en la serie de Ojo de Halcón
y que yo creo que no merece estar donde está. Es decir, si tanta gente dentro de ese universo le tiene asco, pues lo lógico y normal sería pensar que se la tienen que cargar, aunque sea, vamos a decir, administrativamente, ¿no? No puede adquirir un rol de tanta importancia una persona que sabemos que no es buena, una persona que es mala y que hay bastantes, o sea, que hay pruebas fehacientes de que no está haciendo el bien. Y sin embargo, al final de la película se va de rositas. Bueno, eso creo que no está bien. Y luego, por otra parte, el cómo han enfocado a nivel de marketing lo que es la película, o sea, al principio cuando hicieron ese tráiler de la nueva película de los Vengadores, de Doomsday, ¿no? Sí que salían todos menos Taskmaster, perdón, y ya nos habían hecho medio spoiler de ese personaje. Y luego la gran cagada a nivel de publicidad, ¿cómo se te ocurre publicar una película como Thunderbolts y luego a la semana o menos de haberla estrenado, dices que son los nuevos Vengadores haciendo un spoiler de la primera escena postcréditos? Eso creo que Marvel lo ha gestionado muy mal y rompe pues bueno, el espectáculo o la sorpresa para los espectadores que a lo mejor pues no hemos podido ir a ver la película. Entonces, en ese aspecto, creo que eso también está muy, muy mal llevado. De la misma manera que el principio es un principio lento, un principio que es como que estamos pensando demasiado todavía en las fases anteriores de Marvel y hay que empezar a superarlas. Sin embargo, luego la cosa mejora, pero creo que podrían haber dado un inicio, no sé, por ejemplo, explicándonos qué le ha pasado a cada uno de esos personajes, porque al final cada uno de los personajes de los Thunderbolts es de su padre, de su madre, y si no lo has visto todo, te vas a perder. Entonces, quizá un pequeño resumen de cada uno para saber exactamente qué es lo que les ha ocurrido en este tiempo y situar esta película dentro de lo que es las diferentes fases del UCM a nivel cronológico, también creo que hubiera estado muy bien. De cara al futuro, sí que es cierto que ahora que ya hemos visto el tono, espero mucho más de algunos personajes, espero mucho más de cada uno de ellos porque no hemos visto el potencial real, pues, por ejemplo, de Fantasma, ¿no? Un personaje que yo creo que nos puede llegar a dar muchísimo. Entonces, en ese aspecto creo que nos hemos quedado en la superficie, pese a que la película es entretenida, pero que nos hemos quedado en la superficie de lo que pueden llegar a ser. Es decir, el potencial de estos personajes yo creo que puede ser muy importante. Y sin embargo, sabiendo las cositas que vienen con Cuatro Fantásticos y compañía, a ver si los vamos a perder en el olvido o a ver si los vamos a relegar a una segunda posición que yo creo no les sentará nada bien, porque insisto, la película es fresca, sangre nueva, todo lo que están diciendo pues muchos compañeros y compañeras de otros canales, otros medios, etcétera, y que yo creo que esto es un filón por explotar de la misma manera que funcionaron los Guardianes de la Galaxia. Y no quiero terminar porque alguien dirá todo lo que sí, todo lo que no, y no vas a comentar nada de la escena postcréditos, una escena postcréditos en la que nos dicen que hay una alerta multiversal y es la nave de los Cuatro Fantásticos, cosa que nos indica, nos da pistas, sobre todo a las personas que no estamos siguiendo insiders, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que pasa en cada momento de cada película. Es decir, ese tipo de persona que no lo critico, sino que hay gente a la que antes de ver una película le mola saberlo todo de esa película. No es nuestro caso. Pues bueno, saber que los Cuatro Fantásticos provienen de otro universo, de otro multiverso, de ahí que podamos entender que parece que está ubicada la peli en los 50 y tal, a mí es una cosa que me ha chiflado. Es esa típica escena postcréditos que dices, Marvel, gracias. La primera de los cereales, y cuando hacen cuando nos explican que son los nuevos Vengadores, muy bien, pero lo que mola, no nos engañemos, es la segunda escena postcrédito que nos pone en órbita lo que tiene que venir, lo que tiene que llegar, que son los Cuatro Fantásticos, que es Galactus, que es Estela Plateada, que es, pues bueno, una nueva fase de Marvel, que ahora sí esperemos que sea, pues como las primeras, ¿no? Cuando nos regalaron, pues momentos icónicos dentro de la historia del cine de superhéroes y que a los frikis como nosotros, pues nos convencen, nos maravillan y que pues siempre vamos a pedir más. Así que esta ha sido nuestra opinión de Thunderbolts, una opinión que lo sabemos, llega tarde, pero ya nos hemos justificado, queríamos hacer el vídeo, se lo debemos a lo que es, ya no a los seguidores y seguidoras de Planeta Fríctico, sino al canal en sí. Queremos seguir hablando de cine, próximamente vendremos con las películas que tienen que llegar, así que tiene que venir todavía muchísimas cosas de estas en Planeta Fríctico. En comentarios nos podéis dejar qué os ha parecido la película, si os ha gustado, si no, si estáis de acuerdo con nosotros.
fin, como os decimos siempre, nos podéis dejar lo que queráis. Y si sois nuevos o nuevas por el canal, ahora os dejaremos enlace a otro tipo de contenido que hacemos por si le queréis echar un ojo. Nos despedimos aquí y nos vemos en próximos vídeos.